No estás aquí por casualidad. Esta historia es para ti. Quizás, en algún momento de tu vida, te hayan juzgado por tu apariencia, la ropa que vestías o el lugar donde trabajabas. Y si alguna vez has sentido ese dolor, entonces te conectarás profundamente con lo que le pasó a Emily. Era una noche ajetreada en un lujoso restaurante de la ciudad. El tipo de lugar donde los camareros caminan con ropa impecable, luces tenues, cuelgan de candelabros, y el sonido de los cubiertos sobre la porcelana fina se mezcla con el tintineo de los vasos de cristal. Emily, una joven humilde con ojos firmes y una sonrisa amable, estaba en otro turno difícil. Sirvió cortésmente, incluso cuando los clientes apenas la miraban a la cara. Esa noche todo parecía normal, hasta que llegó el señor Blake, uno de los hombres más ricos de la ciudad, conocido no solo por su imperio inmobiliario, sino también por su actitud fría y arrogante. Entró como alguien que ya era dueño de todo lo que allí había, acompañado de dos empresarios extranjeros. El maître, nervioso, pronto lo sentó en la mejor mesa. A Emily se le asignó la tarea de servirles. Con la bandeja en la mano y el corazón tranquilo, se acercó e hizo exactamente lo que siempre hacía. Sonrió y preguntó amablemente si podía tomar los pedidos. Pero el señor Blake ni siquiera levantó la vista de su menú. Hizo un gesto seco con la mano, como si espantara una mosca, y dijo: «Intenta no tirar nada hoy. Ya es suficiente estar rodeado de incompetencia». Sus invitados se rieron. Emily tragó. No era la primera vez que esto sucedía, pero había algo en ese desprecio que le dolía más de lo habitual. Aún así, mantuvo la sonrisa en su rostro. Continuó sirviendo la mesa, tratando de ignorar las miradas de superioridad, los susurros disfrazados y los comentarios desagradables. En un momento, Blake dejó caer una cuchara a propósito, solo para verla inclinarse. Mientras ella recogía los cubiertos del suelo, él comentó lo suficientemente alto como para que los demás lo escucharan. Para eso están ciertos tipos de personas: recoger lo que cae. La humillación fue silenciosa, pero cortante. Y aunque Emily ya había enfrentado muchos desafíos en su vida, le dolía, porque era gratis. Fue cruel, y principalmente porque no tenía idea de quién era ella. No tenía idea de que esa joven, con ese uniforme sencillo y mirada cansada, llevaba una historia de superación que le haría repasar cada palabra que dijo esa noche. Pero el destino... Oh, al destino le encanta jugarle malas pasadas a quienes se creen por encima de todo y de todos, y estuvo a punto de sorprender. A la mañana siguiente, el señor Blake llegó a su empresa como de costumbre. Su traje impecable, el auto importado en el garaje, la secretaria ya con el café en la mesa. Pero algo era diferente. La sala de reuniones estaba ocupada. El consejo de administración de la empresa había convocado una reunión extraordinaria, algo poco común. Había tensión en el aire. Al entrar, Blake fue tomado por sorpresa. En la cabecera de la mesa se encontraba una mujer joven de postura firme, mirada directa y presencia llamativa. Le tomó unos segundos reconocerla. Era Emily. Pero ahora, sin uniforme, con vestimenta sobria, maletín en mano y distintivo de consultor senior de estrategia e innovación. Ella estaba allí, y no como un empleado subordinado, sino como alguien con poder de decisión, alguien que, en ese momento, podría cambiarlo todo. Los ojos de la sala se volvieron hacia él. Blake, por primera vez, sintió que el suelo se le escapaba de los pies. Emily lo miró, sin arrogancia, sin enojo, pero con una serenidad que lo desarmó por completo. Inició la reunión de manera profesional, explicando que había sido contratada por la Junta luego de un riguroso proceso de selección. Su experiencia en análisis de riesgos, su formación académica internacional y su visión empresarial humanizada
La convirtieron en la candidata perfecta para ayudar a reestructurar la empresa en un momento delicado. Blake apenas podía oír lo que decía. Las palabras se mezclaron en su mente, mezcladas con destellos de la noche anterior. Recordó el momento en que se burló de ella, el tono de voz que usó, las risas, las miradas, y allí estaba ella, dirigiendo una reunión. Trató de convencerse a sí mismo de que era una coincidencia, pero en el fondo lo sabía, no lo era. El universo tiene una forma extraña y precisa de hacernos aprender. Emily, por otra parte, estaba tranquila. Su corazón no llevaba venganza. De hecho, ella supo quién era él desde el principio. Cuando la asignaron a esa consultoría, vio el nombre de Blake en los documentos y decidió que no dejaría que esa reunión dictara su postura. No sería como si estuviera con ella. Mientras hablaba con los demás miembros de la Junta, expresó claramente sus ideas, presentó gráficos, sugirió nuevas estrategias y todos prestaron atención. Todos, excepto Blake. Él estaba allí, pero en silencio. Por primera vez se sintió pequeño, no por falta de dinero, pero por algo mucho más en profundo, la vergüenza. Emily luego se volvió directamente hacia él. Dijo con firmeza: la transformación que esta empresa necesita no está solo en los números, está en la forma en que se trata a las personas, y eso comienza desde arriba. Se hizo el silencio en la habitación. Ella no mencionó la noche anterior, no explicó lo que hizo, pero todos se dieron cuenta de que había algo más ahí, y Blake lo sabía. Sabía que esa frase era para él. Si estuvieras en esa reunión, ¿qué harías en su lugar? ¿Tendrías el coraje de actuar con empatía? ¿O devolverías la humillación del mismo modo? Este tipo de historias nos enseñan mucho sobre quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Y tal vez por eso estás aquí ahora, porque en el fondo también crees que no es el uniforme lo que define a una persona. No es la posición, el saldo bancario tampoco. Ahora dime, ¿alguna vez has experimentado algo como esto? ¿Alguna vez te han juzgado antes de que alguien conozca tu verdadera historia? Cuéntamelo aquí, en los comentarios. Escribe así: sé lo que es o he estado allí, para que más personas sepan que no están solas. Y si todavía estás aquí, es porque esta historia te tocó de alguna manera. Y no, esto no sucedió por casualidad. La habitación quedó sumida en un silencio incómodo. Blake continuó sentado, inmóvil, como si todavía estuviera procesando lo que sus ojos acababan de ver. Emily estaba allí de pie, segura de sí misma, vestida elegantemente y con una mirada firme en sus ojos que no transmitía ira, pero que tampoco olvidaba. Era como si cada palabra que había dicho la noche anterior resonara ahora dentro de su propia mente, solo que con un peso 1000 veces mayor. Ella no puede ser la misma, pensó. Pero así fue, y todo en ella decía: sí, soy esa camarera a la que humillaste, y ahora me escucharás. El presidente del consejo agradeció a todos por asistir y le dio la palabra a Emily. Su voz era tranquila, pero cargada de autoridad. A diferencia de la sumisión que se esperaba de alguien con uniforme de restaurante, aquí había una mujer que dominaba el ambiente con inteligencia y aplomo. El contraste entre esa noche y el presente fue marcado, y eso le causó a Blake un profundo malestar. Por primera vez en muchos años se sintió vulnerable, expuesto, impotente. Emily comenzó a presentar el nuevo plan de recuperación de la empresa. Todo estaba perfectamente estructurado. Proyecciones, datos, análisis de riesgos, soluciones creativas a viejos problemas. Estaba claro que ella no estaba allí por casualidad. Había sido elegida por sus méritos. La chica invisible la noche
anterior era ahora el centro de atención de poderosos ejecutivos. Mientras hablaba, los ojos se volvieron con admiración, pero el único que parecía tener dificultades para mantenerse concentrado era Blake. Era como si, con cada palabra que decía, recordara cada frase ofensiva, cada risa burlona, cada gesto arrogante. Y ahora todo eso volvió con fuerza, no como un peso para ella, sino como una carga para él mismo. La parte más difícil para Blake no fue ver a Emily en una posición destacada. Fue el hecho de que ella no lo confrontó directamente, no lo expuso. No le eché en cara todo lo que pasó. De lo contrario, ella lo trataba con el mismo respeto que ofrecía a los demás. Y eso lo desarmó por completo. Porque cuando esperamos venganza y recibimos dignidad, es cuando más nos duele la conciencia. Emily finalizó su presentación con una frase que pareció casual, pero que tocó directamente el ego del millonario. El respeto es una inversión que nunca pierde dinero. Su mirada se encontró con la de él en ese momento. Fue rápido, pero suficiente. Un intercambio silencioso de verdades que ninguno de los dos necesitaba decir en voz alta. Y en ese momento, la mesa quedó en silencio. Todos esperaban la reacción de Blake, quien tendría que aprobar la implementación inmediata del plan. Respiró hondo, tragó saliva y dijo algo que rara vez había dicho en su vida. «Felicitaciones, excelente trabajo». Emily solo asintió con una leve sonrisa. No hubo ninguna ironía, no hubo vanidad, solo una confirmación de que sabía exactamente lo que estaba haciendo allí. Después de la reunión, mientras los miembros de la junta abandonaban la sala, comentando positivamente sobre el desempeño de Emily, Blake permaneció sentado, esperaba que ella también se fuera. Pero no, ella caminó hacia él. «Señor Blake», dijo con calma, «no vine aquí por venganza. Vine porque creo que los grandes cambios necesitan personas que sepan lo que es estar del otro lado. He estado allí, y tal vez por eso, hoy, puedo ver más que números. Puedo ver personas». Intentó responder, pero las palabras se le quedaron grabadas. Ella no esperó una reacción, simplemente se giró y salió de la habitación con la misma elegancia con la que entró. Y allí, en ese silencio, Blake quedó con un nuevo vacío. No el vacío de perder poder o dinero, pero el tipo de vacío que solo aparece cuando te das cuenta de que eras pequeño con alguien grande. Horas más tarde, en la oficina, Blake miró por la ventana, pero no vio nada. El sonido de la ciudad quedó amortiguado por pensamientos que nunca cesaban. ¿Por qué había tratado a esa chica de esa manera? ¿Qué tenía él que le hacía pensar que era mejor que los demás? Él sabía la respuesta, y ella no le agradaba. Durante años construyó su reputación sobre una imagen de fuerza y superioridad. Pero ahora se dio cuenta de que había confundido arrogancia con liderazgo. Empezó a recordar otras ocasiones en las que había actuado de la misma manera, con recepcionistas, camareros, limpiadoras, como si estuviera siempre por encima de todo. Pero la imagen de Emily esa mañana lo perseguía, porque ella no gritó, no se vengó, simplemente exististe allí con la verdad de quién eres. Y eso fue suficiente para desmantelarlo por completo. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que esa historia no se trataba solo de ella. También se trataba de él. Se trataba de todo lo que había ignorado porque pensaba que el mundo giraba a su alrededor. ¿Alguna vez te has sorprendido pensando así? Que a veces una simple actitud puede revelar mucho más sobre quiénes somos de lo que imaginamos. Emily continuó su trabajo en la empresa con el mismo enfoque. No buscó el reconocimiento público, ni quería que todos conocieran la historia. Pero la noticia, salió a la luz.
Pronto comenzaron los susurros en los pasillos. ¿Sabías que ella era la camarera en la cena de Blake?, dijeron algunos con asombro. Otros admiraron aún más su postura, porque aunque tenía todos los motivos para vengarse, eligió ser grande. Y eso, en el mundo empresarial, donde el ego tiende a gritar más fuerte que la razón, era poco común y poderoso. Algunos empleados, inspirados por ella, empezaron a cambiar de actitud. Un gerente que antes ignoraba a los guardias de seguridad comenzó a saludarlos. Un director, que apenas sabía el nombre de la ayudante de cocina, empezó a dejar notas de agradecimiento. Emily, sin saberlo, estaba cambiando la cultura de toda una empresa, simplemente por ser ella misma. Y Blake todavía luchaba con el peso de la reflexión. Empezó a llegar antes. Caminé por los pasillos con una mirada diferente. Observó a los empleados más de cerca. Un día pasó junto a Emily en el ascensor. Los dos estaban solos. Ella lo saludó con una breve sonrisa. Él, esta vez, correspondió sinceramente, sin máscaras. El ascensor descendió en silencio, pero había algo allí que decía que la historia aún no había terminado, que el inesperado reencuentro de esa mañana fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Tendrías este control, esa fuerza interior de no devolver lo mismo? Comenta abajo con la frase, elegiría ser más grande. O si ya has experimentado algo como esto, comenta, a mí también me juzgaron antes de que me conocieran. Estas frases no solo ayudan a generar compromiso, sino que también inspiran a otras personas a reflexionar junto con usted. Si esta historia te conmovió, es porque lleva más que palabras. Lleva consigo el tipo de lección que no olvidamos. Y en el próximo capítulo, lo que está por venir te mostrará que el poder de la transformación es aún más sorprendente de lo que parece. Pero eso continuaremos en un momento. Emily siempre ha sido el tipo de persona que nadie veía realmente. Pasó desapercibida en los pasillos, en las cafeterías, en los supermercados y sobre todo en las mesas de restaurantes lujosos como aquel en el que Blake la humilló. Pero lo que nadie sabía, y que recién ahora comenzaría a emerger como parte esencial de esta increíble historia, es lo que ella llevaba dentro. ¿Qué la trajo allí? Y por qué, aunque fue tratada como invisible, nunca se dejó menospreciar. Antes de estar allí frente a la sala de juntas, frente a poderosos ejecutivos, Emily recorrió caminos que muchos no tendrían el coraje de recorrer. Su historia estuvo marcada por obstáculos, pero también por una fortaleza que no se aprende en los libros. Desde pequeña fue criada únicamente por su madre, una mujer de fe inquebrantable que siempre decía, «Hija, el mundo intentará hacerte olvidar quién eres, pero tienes que recordarlo». Vivían en una casa sencilla en la parte trasera de un pueblo olvidado de la ciudad. Su madre trabajaba como costurera para sustentarlos a ambos, y Emily, aún una niña, ya ayudaba con pequeños trabajos. Con el tiempo, empezó a estudiar en escuelas públicas, enfrentándose a duras realidades, profesores desmotivados y una estructura defectuosa. Pero había algo en ella que nadie podía ignorar, una sed de aprendizaje. Mientras otros niños faltaban a clases, Emily llevaba libros a casa y leía hasta tarde. No porque alguien me lo dijera, sino porque creía que el conocimiento era el único pasaporte a una vida diferente. Y ella tenía razón. Cuando era adolescente, ganó un concurso de matemáticas de la ciudad. Se destacó entre cientos de estudiantes. Esto le valió una beca completa para una escuela privada. Pero la transición no fue fácil. Por primera vez, sintió de primera mano la diferencia entre clases. Sus compañeros de clase tenían ropa de diseñador, mochilas caras y acceso a tecnología que ella nunca había visto antes. Pero ella tenía algo que muchos de ellos carecían: resiliencia
incluso con miradas de reojo, bromas veladas y exclusión. Social, Emily se mantuvo firme. Mientras los demás reían, ella estudiaba. Mientras se burlaban de su ropa sencilla, ella anotaba fórmulas. Y cuando llegó el momento del examen de ingreso, nadie se sorprendió, excepto aquellos que siempre la subestimaron, cuando fue aprobada en una de las mejores universidades de economía del país. Entrar a la universidad fue un hito. Pero quien piense que a partir de entonces todo fue fácil, se equivoca. Durante sus años universitarios, compaginó los estudios con diferentes trabajos. Era niñera, asistente de limpieza y cuidaba a personas mayores los fines de semana. Y aún así, sus notas siempre estuvieron entre las más altas de la clase. No podía permitirse el lujo de rendirse. Con cada diploma parcial, con cada piropo de una maestra, veía cumplida la promesa que le hizo a su madre: cambiar su vida. Y no solo los de ella, sino también los de otras personas que, como ella, solo necesitaban una oportunidad. Durante su último semestre en la universidad, un profesor nominó a Emily para participar en un programa internacional de liderazgo e innovación social. Un curso de 3 meses en Europa enfocado a empresas con impacto social. Fue su primer viaje en avión, el primer pasaporte. La primera vez sintió que, en realidad, estaba viviendo algo más allá de lo que el destino había intentado limitar para ella. Y allí no solo aprendió sobre números y negocios. Aprendió que el liderazgo no tiene nada que ver con la posición, sino con el carácter. Al regresar a Brasil, Emily estaba lista. Listo para unirse a una gran empresa. Listo para aplicar todo lo que había aprendido. Y fue así como, mientras esperaba respuesta de algunas multinacionales, aceptó trabajar como camarera en un restaurante noble. No por vergüenza, no por falta de opciones, sino porque necesitaba pagar las cuentas mientras no llegaba la oportunidad. Y fue allí donde el destino, una vez más, dio su giro sorprendente. El mismo restaurante donde sirvió con humildad fue escenario de humillaciones. La mesa a la que asistía con una sonrisa en el rostro, incluso ante el desprecio, estaba ocupada por Blake, el hombre que, irónicamente, sería uno de los dueños de la empresa que la contrataría días después. No tenía idea de quién era ella, y en ese momento ella tampoco sabía quién era él. Pero el universo lo sabía, y estaba escribiendo algo que nadie podría haber predicho. La revelación sobre Emily circuló por los pasillos de la empresa con la fuerza de una corriente eléctrica. ¿Sabías que estudió en el extranjero? ¿Era camarera mientras esperaba un lugar aquí? Ese hombre la trató como basura, y ahora ella es la nueva consultora senior. Fueron algunos de los susurros entre los empleados, pero Emily no dijo nada. Ella permaneció concentrada en su trabajo. El pasado no fue un trofeo. Era una parte silenciosa de su historia que ahora se reflejaba en cada decisión que tomaba, en cada reunión que dirigía, en cada mirada de respeto que recibía. Lo más increíble fue ver cómo su presencia cambió el ambiente. Las personas que antes solo veían títulos e insignias comenzaron a darse cuenta del valor de las historias reales. Por ejemplo, la recepcionista de la empresa empezó a ser saludada con mayor frecuencia. El personal de limpieza comenzó a recibir buenos días y gracias de quienes antes los ignoraban. Todo esto porque una mujer, que fue tratada como nada, demostró que vale más quien levanta que quien derriba. Blake, a su vez, no pudo olvidar la imagen de Emily, todavía con su uniforme, agachándose para recoger la cuchara que él arrojó deliberadamente. Era ahora un espejo que lo atormentaba. Sabía que no podía cambiar lo que hizo, pero también sabía que no podía seguir siendo el hombre que lo hizo. Por primera vez empezó a mirar hacia adentro, pensando en sus propios orígenes, en el camino que tomó para llegar allí, y, sobre todo,
de cómo se había perdido en el camino. ¿Te imaginas el impacto de esto? Alguien siendo humillado, y en lugar de retribuir con odio, retribuir con excelencia, Emily no necesitaba vengarse. Ella se levantó. Y esa, de por sí, es la bofetada más grande que la vida puede dar a quienes se creen intocables. Si esta parte de la historia te conmovió, si en algún momento te viste en el lugar de Emily, incluso en otro escenario, comenta a continuación: «Yo soy la resistencia», o «a mí también me han subestimado». Estas frases demuestran que eres parte de una comunidad que cree en la justicia, en la superación y, sobre todo, en el poder de quien se levanta con dignidad. Y recuerda, no estás aquí por casualidad. Esta historia te llega por una razón, y lo que viene después tocará aún más profundamente, porque lo que Emily decide hacer después de eso, nadie se lo esperaba. Blake no podía quitarle los ojos de encima. Emily ahora representaba todo, lo que él no entendía y temía. Alguien que ganaba sin pisar a nadie. Alguien que se ganó el respeto sin alzar la voz. Se paró ante la mujer a la que había humillado sin saber quién era. Y ahora la necesitaba. No solo simbólicamente, sino literalmente. En la sala de reuniones, la atmósfera era espesa, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. El contrato que estaba sobre la mesa era uno de los más importantes en la carrera de Blake. Involucraba a millones, inversores internacionales y el futuro de su empresa. Pero para su sorpresa, una cláusula final dependía de la aprobación directa de la nueva consultora estratégica, Emily, la chica a la que había ridiculizado delante de 2 empresarios extranjeros en una cena. La camarera la trataba como si fuera invisible. Ahora ella era la última firma, la decisión final. Trató de ocultar su nerviosismo. Respiró hondo, se acomodó en la silla e intentó esbozar una sonrisa forzada. Emily, por su parte, mantuvo una postura firme. Sus ojos no mostraban ira ni arrogancia, solo serenidad, y eso lo dejó aún más desconcertado, porque cuando esperamos que nos ataquen y nos traten con aplomo, nos damos cuenta de lo poco preparados que estamos para afrontar la grandeza. Emily, yo quería decir que lo siento, comenzó con la voz temblorosa. En esa cena fui injusto, arrogante y ni siquiera sé qué decir. Pero quiero que sepas que no fue mi intención. Bueno, tal vez lo fue, pero no sabía quién eras. Ella lo miró fijamente durante unos segundos. Él no respondió de inmediato. Eso lo puso más incómodo. Estaba acostumbrado a controlar habitaciones, dominar ambientes, pero aquí solo era un hombre tratando de corregir un error que tal vez no podía borrarse. Luego Emily cerró la carpeta, apoyó las manos sobre la mesa y respiró hondo. El silencio que precedió a sus palabras hizo que todos contuvieran la respiración. «No sabías quién era yo», dijo en voz baja pero firme. «Y ese es exactamente el problema, porque para ti, la persona que sirve en la mesa no es alguien. Es solo parte de la imagen, alguien que no necesita ser visto». Alguien que puede ser tratado como menos que, como desechable, como invisible. La habitación estaba completamente en silencio. Blake miró hacia abajo, avergonzado. «Pero no soy como tú eras para mí», continuó. «Y es exactamente por eso que tendrás tu segunda oportunidad». Esas palabras lo golpearon fuerte, no como una bofetada, sino como un abrazo inesperado en medio de la culpa. Emily en ese momento estaba devolviendo la humanidad a quienes casi se la arrebataron, y al hacerlo se elevó de una manera que nadie allí podría explicar. Era algo más poderoso que la venganza. Fue el perdón, un perdón que avergüenza, lo que transforma. Eso deja el alma inquieta por dentro, pero enciende luces donde antes solo había sombras. Los ojos de todos los presentes estaban ahora puestos en Blake. Sabían, incluso sin escuchar la historia completa, que algo mucho más grande estaba sucediendo allí.
Un momento que trascendió roles, cargos, contratos. Un momento que hablaba de carácter, de crecimiento, de la humanidad. Emily firmó el documento. Su letra fluía con ligereza, como si no hubiera peso en el gesto. Y cuando le entregó el papel al asistente jurídico, se limitó a decir: «Aproveche esta oportunidad». Blake intentó agradecerle, pero ella ya se había levantado. Mientras salía de la habitación, los ojos de los demás la siguieron con respeto, y mientras estaba sentado, tragándose su vergüenza, supo que esta mujer tenía más poder que él jamás. No por el puesto, sino porque ella era más grande que cualquier arrogancia que él hubiera cargado durante años. En los días siguientes, Blake comenzó a transformarse, no por obligación, sino porque algo dentro de él se había roto y, al mismo tiempo, reconstruido. La imagen de Emily sentada allí, ofreciendo una segunda oportunidad a quienes no la merecían, se convirtió en un símbolo constante en su mente. Comenzó a cambiar pequeñas actitudes. Saludó al personal de limpieza, empezó a llamar a la gente por su nombre, se detuvo para escuchar y, lo más importante, empezó a reconocer sus errores, incluso cuando no era necesario. Emily, por su parte, continuó con su postura discreta. Nunca usó su historia para promocionarse. Nunca mencionó lo que les pasó a los demás. Pero quienes sabían la veían como una especie de brújula moral. Alguien que, a pesar de tener todos los motivos para defenderse, eligió el camino de la empatía. Esto, en un mundo competitivo, donde el ego habla más que la conciencia, fue revolucionario. ¿Te imaginas esto? La persona que más te humilló ahora depende de tu misericordia. Y tú ahí, con el poder en tus manos, teniendo la opción de aplastar o elevar. Esta escena nos conmueve porque toca un punto profundo, la elección entre orgullo y grandeza. Emily eligió ser grande. Ella eligió no estar a la altura de lo que la lastimaba. Y luego salió de la habitación con la cabeza en alto, con algo que el dinero de Blake nunca podría comprar: dignidad. Quizás es por eso que esta historia te conmueve ahora, porque en algún momento de tu vida también tuviste que elegir entre reaccionar con ira o con empatía. O tal vez todavía estás esperando tu oportunidad de mostrar quién eres realmente, ante un mundo que insiste en no verte. Emily nos enseña, sin necesidad de gritar, que el verdadero poder reside en la respuesta que damos al dolor. Contraatacar es fácil, pero transformar requiere coraje. Y si has llegado hasta aquí, dime, ¿crees que tendrías esta fuerza? ¿Crees que perdonarías a alguien que te humilló si la situación fuera al revés? Comenta a continuación: yo elegiría el perdón, si crees en este poder. O comentar: la empatía lo transforma todo, si ya has vivido algo similar, o quieres inspirar a otras personas a reflexionar. Estas palabras, además de fortalecer nuestro compromiso aquí, crean un espacio de intercambio, un lugar donde historias como la de Emily pueden seguir existiendo, no solo en la ficción, sino en la vida real. Y mira, si pensabas que esta decisión era fuerte, espera a ver qué pasa después. Porque a veces el verdadero impacto de una elección solo aparece más tarde, y lo que está por venir demostrará que la bondad, cuando se planta en silencio, florece donde menos lo esperas. En los días posteriores a la decisión de Emily, algo empezó a cambiar silenciosamente dentro de la empresa. No sucedió de la noche a la mañana. No hubo anuncios ni anuncios, pero había un nuevo ambiente en el aire, algo diferente que solo los que estuvieron ahí desde el principio pudieron entender claramente. Era como si los engranajes del entorno se hubieran ajustado con más delicadeza, como si el respeto finalmente hubiera encontrado espacio para florecer dentro de los fríos muros corporativos de un mundo donde, hasta entonces, solo importaban los números.
Y lo más sorprendente es que este cambio comenzó precisamente por quienes menos lo esperaban. Blake, el mismo hombre que despreciaba a cualquiera que consideraba inferior, que nunca supo el nombre de un guardia de seguridad o de una camarera, al que no le importaba el cansancio de un interno o la opinión de un empleado subalterno. Aquel hombre, antes frío e inalcanzable, ahora bajaba a almorzar a la cafetería de la empresa, entablaba conversaciones con los empleados, ofrecía ayuda y escuchaba, de verdad, lo que la gente tenía que decir. Al principio fue sutil. Un buenos días, dicho sinceramente. Un gracias, acompañado de una mirada directa a los ojos. Pequeños gestos que, para muchos, parecían casi irrelevantes, pero quien ya había sufrido el desprecio de aquel hombre, sintió la diferencia. Con la intensidad de quien ve el hielo comenzar a derretirse, Blake empezó a llamar a la gente por su nombre. Y esto en un universo donde muchas personas son tratadas como funciones y no como seres humanos, fue revolucionario. Se involucró en reuniones antes ignoradas, elogió informes bien hechos, preguntó por la familia de un empleado que estaba ausente por enfermedad. No fue marketing personal, fue una verdadera transformación. El dolor del arrepentimiento se había convertido en conciencia y a partir de entonces decidió que ya no sería el hombre que alguna vez fue. Pero quizás el mayor termómetro de este cambio no estuvo solo en sus actitudes, sino en la forma en que todos empezaron a mirar a Emily. Ella, que alguna vez fue invisible en ese mismo ambiente, ahora se convirtió en un símbolo, un ejemplo vivo de que la dignidad no necesita focos para brillar. La mujer que eligió el perdón antes que la venganza, que le tendió la mano cuando tendría todos los motivos para darle la espalda, que vio humanidad donde otros solo vieron figuras. Emily no necesitó alzar la voz. Su liderazgo surgió de la postura, la coherencia y la serenidad que solo aquellos que enfrentaron la humillación y salieron más fuertes son capaces de llevar. Fue invitada a participar en decisiones importantes, asumió con maestría la coordinación de los proyectos sociales de la empresa y poco a poco empezó a crear una cultura interna más empática. Comenzaron a escucharse ideas que antes eran ignoradas. Los pasantes vieron inspiración en ella. Las mujeres del equipo se sintieron representadas. Incluso los más antiguos llegaron a respetar no solo su competencia, sino también su historia. Lo más bonito es que Emily nunca contó su historia para llamar la atención. Nunca utilizó su trayectoria como bandera. Pero la verdad, cuando es demasiado fuerte, pasa desapercibida. Y todo el mundo ya lo sabía. Todos sabían lo que había pasado. Sabían quién era ella, a qué se había enfrentado y cómo había reaccionado. Y quizás por eso era aún más admirada, porque la verdadera grandeza es aquella que no necesita ser alardeada. Blake, un día, entró en la sala de reuniones con una caja en las manos. En su interior había copias impresas de un nuevo código de conducta que él mismo había aprobado. Incluyó lineamientos sobre respeto mutuo, valoración del ser humano, reconocimiento de la diversidad y escucha activa en todos los niveles de la empresa. Miró al equipo y dijo: «Durante mucho tiempo fui el tipo de líder que exigía sin mirarlos, a los ojos. Pero hoy aprendí que el verdadero valor de una empresa está en las personas que la construyen, todos los días, desde el primer piso hasta el último». Todos sabían el motivo de ese discurso, y una vez más sus ojos se encontraron con los de Emily. Ella sonrió, una sonrisa ligera, sin superioridad, pero llena de significado, y ahí, en ese momento, sin necesidad de decir nada, supo que había cumplido algo mucho más grande que cualquier contrato. Emily había provocado un cambio real, no solo Blake, sino en toda la estructura que lo rodeaba, y este
Este es el tipo de transformación que ningún MBA enseña, porque involucra alma, implica elección, implica la verdad. En la cafetería de la empresa ahora había una pared, con fotografías de empleados mayores, idea que ella misma sugirió. En cada foto una pequeña frase contaba una parte de la historia de esa persona, y cada semana aparecía alguien diferente allí. Era su forma de mostrar sutilmente que todo el mundo tiene una historia, y que ninguna trayectoria debe ser ignorada solo porque no aparece en LinkedIn. Blake visitó ese mural varias veces. Uno de ellos, en silencio, miraba la foto del guardia de seguridad de la noche, un hombre canoso llamado Marcos. Leyó la frase junto a la imagen. He sido albañil, mecánico y ahora me ocupo de las noches aquí. Estoy orgulloso de todo lo que he hecho. Blake se sintió conmovido, porque antes ese hombre era simplemente el chico de la recepción. Ahora tenía un nombre, tenía historia, tenía valor. La empresa nunca volvió a ser la misma. Las ganancias incluso aumentaron. Irónicamente, esto no fue planeado. Pero la transformación más profunda no estuvo en las cifras. Estaba en el alma colectiva de ese lugar. Porque, como escribió la propia Emily en un correo electrónico interno, los entornos solo cambian cuando las personas cambian, y las personas solo cambian cuando aprenden a mirarse unos a otros con humanidad. Y si alguna vez te han humillado, si alguna vez te han subestimado, si alguna vez te han hecho sentir pequeño solo por dónde trabajabas, qué vestías o de dónde venías, entonces entiendes el valor de esta historia. Sabes lo difícil que es no guardar rencor, qué difícil es crecer sin endurecerse por dentro. Y también sabes lo maravilloso que es retribuir con dignidad. Por eso historias como esta tocan tan profundamente, porque son más que historias, son espejos, son recordatorios de que la justicia todavía existe. Esa bondad no es debilidad, y a veces los que son humillados son los que más brillan después. Ahora dime, ¿te tocó esta parte? ¿Crees que el mundo podría ser mejor si más personas eligieran el camino de la empatía, como lo hizo Emily? Comenta abajo con una de estas frases: yo también creo en el poder de la transformación, o elijo ser grande, incluso cuando el mundo me hace pequeño. Estos comentarios no solo fortalecen nuestro espacio aquí, sino que también ayudan a otras personas a identificarse, reflexionar y, quién sabe, sanar a través de estas palabras. Y agárrate fuerte, porque lo que pasará después, nadie está preparado. La vida, como has podido comprobar hasta ahora, siempre depara una última sorpresa, y ella aún no ha llegado.